Bien, muy buenas tardes. De vuelta una nueva edición del webinar del Agrofuturo Academy. Agradezco su presencia. Hoy vamos a desarrollar un tema que de hecho es bastante amplio eh, aquí no pretendemos que esto sea un tratado ni de genética ni de biotecnología, sino más bien una reseña, grosso modo, de cómo estas herramientas terminan siendo favorables y útiles a lo que es finalmente lo que buscamos a nivel de, de la agricultura, que es maximizar los rendimientos y dentro de la maximización de los rendimientos, de hecho, eh, ingresa el factor que es la reducción de costos por unidad de área y en algunos casos específicos que no podemos reducir los costos por unidad de área por tener una condición específica de insumo o de trades biotecnológicos que implican un costo ya eh, preestablecido, lo que nos queda es buscar por medio del manejo a nivel de gabinete y después ejecutando ese manejo, esa planificación en el campo, buscar una mejora en los rendimientos. Entonces, dentro de lo que viene a ser el, el manejo en sí de los cultivos, cómo esto viene a apoyar a nivel de estas herramientas. Bueno, primeramente vamos a tener un sumario donde como introducción podemos mencionar lo siguiente, que lo que abarca a nivel de la agricultura empresarial en el Paraguay termina representando el 30% de nuestro Producto Interno Bruto, ¿sí? Y significa el 40% de las exportaciones a nivel nacional. Y otro dato interesante en esto es que el, el área agrícola en sí, todo lo que implica eh, el manejo de la agricultura en el Paraguay, emplea un 40% de la mano de obra contratada en el país, ¿sí? También tenemos que entender que tenemos una población en franco crecimiento. Aquí las principales, vamos a decir, los principales países a nivel mundial con relación a la población entre el 2016 al 2050. Tenemos, por ejemplo, China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, y que prácticamente las mismas se repiten entre los años 2016 y 2050. O sea, son prácticamente los países, en algunos casos India le superó, ahora la expectativa es que le supere a China en el 2050 con 1.700 millones, ¿sí? Los chinos siempre están ahí por los 1.300 millones. Entonces, estos, estos países son los mayores consumidores, de hecho, también de alimentos a nivel mundial. Y muchos de ellos también son los mayores productores de alimentos a nivel mundial. Ya si decimos, por ejemplo, si miramos Brasil, Brasil está por encima, ya superándole a Estados Unidos en términos de producción
de soja, siendo que por muchos años Estados Unidos estuvo a la cabeza. Em, para, Se estima que para poder cubrir las necesidades alimenticias de toda esta población creciente, se necesita un 60% aumento de la producción agrícola, y esto después derivado en los alimentos. ¿Cómo vemos hoy la agricultura en Paraguay? Es algo importante. Tenemos una posibilidad de rotación de cultivos. La rotación de cultivos se da por varios factores. Eh, Uno de los factores es el factor climático, que permite la posibilidad de hacer hasta 5 cosechas en 2 campañas agrícolas, en 2 años calendario, la verdad, no campañas agrícolas. En la posibilidad del uso del terreno, por tener condiciones de suelo de, de una fertilidad natural importante. Esto también nos lleva a la posibilidad de tener cultivos, maíces, trigo, soja y otros cultivos que tienen un ciclo cada vez más precoz. No obstante, no pierden en términos de rendimiento con esa precocidad. Entonces, vemos una presencia muy fuerte de las empresas de genética en el Paraguay, como así también las empresas de biotecnología en el Paraguay, por tener un ambiente favorable en el sentido legal del ambiente, aparte de también tener un ambiente agronómicamente favorable. Podemos decir que Paraguay está también a la cabeza en lo que es labranza cero, dentro de lo que es la siembra directa, con una altísima incorporación por parte de los productores. Ahora bien, cuando hablamos de sistemas de siembra directa, tienen otras vertientes y en algunos casos no estamos con el cumplimiento total de eso. Por ejemplo, uno de los pilares es la rotación de cultivos, otro el uso de herbicidas, otro la permanencia de rastrojo en el suelo, otro es una labranza mínima, y también la rotación efectiva de cultivos, abonos verdes, la incorporación de abonos verdes. Entonces, hay veces que dentro de todo lo que es el sistema de siembra directa nos falta algunos puntos que podemos ir mejorando dentro de esa temática, lo cual no nos deja fuera de lo que es estar en los niveles más altos con relación a la adopción del sistema de siembra directa en el país. Tenemos como mencionaba, un ambiente interesante que permite que las empresas de investigación de tecnología, o sea, de tecnología y biotecnología, puedan investigar y desarrollar sus materiales biotecnológicos y sus variedades que tienen los traits de biotecnología, dentro de lo que indica la ley de semillas y dentro de lo que implica también determinados acuerdos, en algunos casos de forma entre, vamos a decir, entre particulares, ¿sí? Entonces, vemos un ambiente bastante favorable en ese sentido. Tenemos de por sí, por más que había indicado que tenemos condiciones muy favorables a nivel climático, que es el tiempo promediado, en algunos años, en algunas zafras y en algunos sectores, algunas regiones del país, tenemos algunas limitaciones que podrían ser térmicas, podrían ser hídricas, y normalmente estas limitaciones climáticas
derivan también en impactos en el manejo. Entonces, de ahí vamos a ver que herramientas como la biotecnología ayudan a un mejor manejo de estas limitaciones climáticas que podamos tener. En todo este avance a nivel de lo que se busca, de lo que se necesita, la premisa de producción de alimentos, la premisa de aumento de la producción, tiene una limitación ambiental que es un poco diferente. Nosotros en Paraguay tenemos, para los colegas extranjeros que pueden estar escuchándonos, dos regiones totalmente diferentes edafoclimáticamente hablando. La región oriental, que es una región de suelos de derivados de rocas metamórficas y también sedimentarias, que tienen niveles de mayor precipitación a lo largo del año, entre 1.200 a 2.000 milímetros de agua en el año. Y la región occidental, o también llamada Chaco, que es una planicie de suelos aluviales, donde las precipitaciones van de 1.200, no, de lo mínimo de 500 al año a 1.200 al año. Entonces tenemos unas limitaciones ambientales que estas también vienen a... Hola, ¿me vuelven a escuchar ahí? ¿Me vuelven a escuchar ahí? ¿Se fue la señal al parecer o hubo algún problema técnico? Perfecto. Bueno, entonces... Bueno, como veníamos mencionando que tenemos dos regiones en Paraguay, tanto la oriental como la occidental, que varían en condiciones edafoclimáticas particulares del suelo y también de precipitaciones y de temperatura. ¿Okay? Entonces, de cara a eso, vemos que tenemos algunas limitaciones ambientales con la posibilidad del aumento de la producción. En la región oriental tenemos la limitación ya de la deforestación cero, y en la región occidental tenemos la limitación de hasta 50% del área original boscosa es lo que podemos transformar para agricultura, ganadería o alguna otra actividad de lo que sería el monte original. Okay, entonces, esto como introducción para ver cómo estamos a nivel país, un poquitito también a nivel regional. Vamos a hablar algo del panorama actual de la producción de soja en Paraguay, y para lo cual podemos indicar, esto es un poco un repaso de lo que veníamos hablando. Nosotros en el mundo tenemos un 30% del área es tierra. El resto de ese 30%, solo 10% es una superficie que podemos considerar agrícola
vamos a decir, para producción de alimentos y fibras. Se considera que en el año 2010, para producir la cantidad de alimentos que consumíamos en el 2010, se necesitaban 0.2 hectáreas por persona. Y con este crecimiento que está pasando en más de 7 billones en el 2012, más de 9 billones en el 2050, para el 2100 más de 10 billones de, de habitantes, vamos a tener una necesidad mayor de producción. Y la pregunta ahí es si van a ser suficientes solo 2.2 hectáreas por persona para poder producir todo lo que necesita el mundo como para poder cubrir sus necesidades básicas a nivel de alimentación. Dentro de esto vemos la importancia a nivel regional, donde aquí vamos a ver el área sembrada en millones de hectáreas, por ejemplo, de soja. Esto es del 2024 al 2025. 16 millones en Argentina, 46 millones en Brasil y 3.5 millones en Paraguay. Con relación a rindes, 3.12 toneladas en Argentina, 3.2 toneladas por hectárea en Brasil y 2.85 toneladas en Paraguay. Y esto nos va a dar un stock inicial, una producción total, cuánto de todo esto se importa, cuánto se exporta. Ahí vemos, por ejemplo, Paraguay producen casi 10 millones de toneladas de soja y exporta 6 millones. El 60% de la soja del país está siendo exportada. Entonces, esto es para ver a nivel general, cosa que es un poco diferente en otros países donde hay un consumo interno bastante importante, lo cual no es muy fuerte aquí en nuestro país. No obstante, eso nos lleva a que nosotros, comparando con Argentina y Brasil, tenemos mayor stock, eso comparando con el consumo, que puede llegar a 18%, lo cual eso a veces termina siendo ventajoso en algunas situaciones del comercio exterior. ¿Okay? Entonces, estamos en una región con Brasil, que es el mayor productor de soja del mundo, en 46 millones de hectáreas. Argentina está entre los 5 mayores también. Y Paraguay está entre los 5 mayores exportadores. Entonces, esto para ir entendiendo un poco cómo viene la dinámica del panorama en la producción a nivel país. A nivel de molienda, vemos que desde el 2013, esto es de la CAPRO, datos de la Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, la industrialización ha bajado del 34% de soja a 19%. O sea que aquí vemos que esto nos muestra que ha habido un aumento en la soja, en la exportación de soja como grano, ¿sí? En algunos casos, lo máximo que hemos llegado en los últimos años fue a 44% de industrialización. Entonces, esto nos muestra también que tenemos una cierta capacidad ociosa en las industrias, lo cual también es para analizarlo en algún momento con mayor profundidad. Otro punto, Paraguay a nivel de clima. Aquí detallo nomás, la soja normalmente necesita temperaturas mínimas de 5, que serían las temperaturas mínimas basales, temperaturas óptimas entre 25 a 32 grados y temperaturas máximas entre 40 a 45 grados. De ahí vemos que tiene una amplitud muy grande
en términos de lo que podría ser sus límites mínimos y también sus límites máximos de tolerancia, y donde se desarrolla mejor, que prácticamente si miramos cuánto es la temperatura promedio del país, en Paraguay estaríamos hablando de unos 26 grados a nivel anual de temperatura promedio. De hecho, tenemos picos mínimos y también tenemos picos altos. Necesitamos una idea de 6 a 9 milímetros de agua por día. O sea que si nosotros esperamos una soja en alto potencial de rendimiento, podemos estar pensando en que necesitamos unos 800 milímetros de agua bien distribuido a lo largo de todo el ciclo, ¿sí? Y dentro de lo que es fotoperiodo, la soja es una planta de días cortos, ¿sí? El día más largo del año está por el 22 de diciembre. A partir de ahí se están acortando los días, lo cual va a significar que va a haber una mayor velocidad en el inicio de la floración. ¿Ok? Entonces, tenemos unas condiciones interesantes a nivel de temperatura, precipitación y fotoperiodo en el país, que hace que la soja se pueda sembrar tanto en la zafra, que le llamamos las siembras que se hacen a partir del mes de septiembre, y la safriña o segunda zafra o época alternativa, que empieza a partir del mes de enero. Esto tomo del colega Omar Paredes, de un levantamiento que hizo e incluye algo a nivel del clima, que indica un dato interesante a nivel de una encuesta a nivel de productores, que indicaban cuáles eran las principales limitaciones en la producción de la soja en Paraguay, y casi un 70% indicaba que eran las condiciones de estrés hídrico. En segundo término, las malezas resistentes a herbicidas. En tercer término, la baja fertilidad y acidez del suelo. La roya asiática, los chinches, nemátodos, macrofomina, suelos con problemas de drenaje, que esto cada vez vamos a tener más porque tenemos el aumento de la frontera agrícola en suelos hidromórficos, problemas con otras plagas, enfermedades, orugas, y en líneas generales llama mucho la atención este tema, estos dos factores principales, la sequía, las malezas, ¿sí? Entonces, esto nos da las claras que uno es un factor ambiental, otro un factor de manejo, ¿sí? Y que, como vamos a ver, tenemos herramientas tanto a nivel netamente de genética como también de biotecnología, que nos ayudan a poder desarrollarnos y poder, vamos a decir, incurrir y alcanzar mejores rendimientos. A nivel de suelo, ¿cómo está el panorama actual de la producción de soja? Decíamos al inicio que tenemos suelos muy, vamos a decir, aptos para la agricultura, pero aquí tomando unos datos del profesor Barreto, del colega Barreto, él indicaba ya en enero del 2024 que el 85% de los suelos del Paraguay están compactados. O sea que él mencionaba bastante de que nosotros estamos mejorando suelos a nivel de la parte química y nos estamos olvidando de la parte física. Entonces, él indicaba que estos suelos compactados o con deficiencia física podría bajar el potencial de la planta hasta 60%. ¿Por qué les coloco esto? Porque aquí no tiene nada que ver la genética, no tiene nada que ver la biotecnología, es un factor de manejo de suelo. También nos va a dar mayor presencia de nemátodos, y la idea es empezar una descompactación biológica, y esto, la descompactación biológica empieza con el uso de abonos verdes, ¿sí? Tenemos que, él indicaba también, buscar un formateo y seguir con la siembra directa. O sea que buscar
llevar a un punto nuevo esto y para dar un siguiente arranque. Si vamos a nivel de suelos, en la parte química, si viene un tema bastante amplio para debatir, tenemos los suelos de la región oriental, en un 90% son de naturaleza ácida y por las precipitaciones ser mayores que la evapotranspiración, vamos a tener lavado de bases y una de las causas de la caída del pH. Por consiguiente, a diferencia en la región occidental o Chaco, tenemos menor precipitación y mayor evapotranspiración, por lo cual vamos a tener mayor permanencia de bases en el suelo, menos lavado de bases, entonces suelos con tendencia al neutro o levemente alcalinos, lo cual esto va cambiando paulatinamente con el uso agrícola de los suelos o el uso ganadero de los suelos, que también ameritan con el manejo adecuado una corrección de la acidez. Entonces, si bien tenemos condiciones favorables muy buenas, igualmente hay temas a nivel de suelos que tenemos que ir trabajando también. Bueno, a nivel de enfermedades y plagas no vamos a hablar en mucho de eso porque tenemos los webinars anteriores que hemos desarrollado ampliamente para entender un poco mejor cuál es la dinámica de estas plagas y enfermedades a nivel país. Entonces, tenemos herramientas. Tanto nos hemos enfocado haciendo nomás un resumen a lo que es el manejo integrado de enfermedades y al manejo integrado de plagas. Y como último foco, el control químico. O sea que el control químico termina siendo un complemento de todos los manejos anteriores, de todos los controles anteriores para derivar en un manejo integrado de enfermedades, un manejo integrado de plagas. Bueno, dentro de lo que es la cadena de valor, les decía cómo estamos viendo la producción de soja en Paraguay, unas ventajas interesantes a nivel de lo que es las garantías de la inversión de las empresas que justamente están enfocadas tanto en la biotecnología como en la genética, porque se da una suerte de la protección a la propiedad intelectual por medio de la ley de semillas y otras reglamentaciones dentro de la dirección de semillas y el Senado en general, que nos da una apertura muy interesante a todo lo que es la parte de la biotecnología agrícola. Esto también asociado, vamos a tener un mejor manejo de la fitosanidad. Fitosanidad, entiéndase, no solo a nivel de enfermedades, sino también a nivel de malezas. Y como eje central, el tema de semillas. Nosotros cualquier variedad que vaya a ingresar a Paraguay de forma con intenciones comerciales tiene que pasar por el registro, tiene que hacerse las evaluaciones a campo, tienen que zonificarse posteriormente. Esto ya normalmente lo hacen las empresas en su interior con sus asociadas empresas semilleras. Entonces, igualmente, lo que sí impacta bastante, si vamos a hablar de semillas, es que hay un alto índice de ilegalidad. Se estima unos 60-70% del mercado paraguayo es abastecido por semillas ilegales, o sea que no pasan por el proceso de homologación de etiquetas, y eso hace, por más que estemos muy bien a nivel de todo lo que es biotecnología y propiedad intelectual, podríamos estar mejor
porque por medio de la semilla certificada, las empresas capturan el valor para volver a hacer la reinversión en el mejoramiento tanto genético como biotecnológico. Entonces, este es un triángulo muy interesante que está bastante bien preservado por las leyes en Paraguay, por las instituciones que son bastante fuertes. Podrían ser mejores, claro que sí, por todo el sector de los obtentores y por todo el sector de la Asociación de Productores de Semillas, como también de la Asociación de Agricultores. Entonces hay una consonancia muy favorable que de hecho esto podría debatirse más, este tema de la cadena de valor en una mesa que normalmente se hace, que de hecho cada uno tiene sus intereses, pero se busca finalmente llegar a acuerdos marcos que en algún momento de la charla podemos hablar así a nivel general también. Entonces vemos un ambiente bastante favorable que es una asociación de marco jurídico con acuerdos privados, eh, una atención fuerte del Estado eh, y también una innovación de las empresas que apuestan a la mejora. Bueno, dentro de eso podemos hablar un poco de genética aplicada a la soja, estos conceptos claves y algunos avances recientes. Para eso tenemos que entender un poco, siempre está el debate a nivel de todo lo que es cultivos, ¿quién es el que manda? ¿Es el jinete o es el caballo? ¿O es solo el jinete o es solo el caballo? ¿O son ambos? ¿Y en qué grado de participación? En la genética normalmente se da eso, esa disputa de quién, qué es lo que tiene más peso, lo que está dentro en el gen que no vemos o lo que se expresa después en el fenotipo, que es lo que vemos. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto no busca ser un tratado de genética, sino más bien tener una idea en general para nosotros entender un poco cómo se va manejando esto. Bueno, dentro de lo que es la genética en sí, podemos hablar de un timeline que esto empieza mucho antes que Gregor Mendel. Gregor Mendel estudió los fundamentos de la herencia, ¿ya? Y después, en los años 50, Watson and Crick determinaron la secuencia del helicoidal del ADN. O sea que esto es un avance continuo. Entonces vamos a hablar de solo 3 factores aquí principales dentro que son de la genética, de la estructura de genes, el código genético y la expresión génica. ¿Qué vemos aquí? Vemos la doble hélice del ADN, ¿verdad? Que es lo que descubrieron Watson and Crick en los Estados Unidos, donde está dado por cromosomas. Estos cromosomas están adensados, tienen asas cromáticas, se juntan en nucleosomas, se van armando unas hebras y ahí empiezan los enlaces del ADN que finalmente forman estas doble hélices. Bueno, entonces si vemos aquí el núcleo de una célula, dentro del núcleo van a estar los cromosomas, dentro de estos cromosomas la estructura del ADN. Para diferenciar de dónde viene el nombre de genética, viene justamente del gen, ¿sí? Y este gen forma, la asociación de genes forma el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, ¿sí? Estos forman una cadena codificante de
adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí? Que finalmente son los que determinan, por ejemplo, el gen del color de las flores de las plantas tiene una secuencia que va a tener el guanina, timina, adenina, 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 timina, citosina, guanina, y esto va a expresar una proteína específica que va a ayudar a la formación de los pigmentos. O sea, toda esta parte que llamamos genotipo se expresa en el fenotipo, que es algo apreciable por la vista, ¿sí? Entonces, aquí está algo que llamamos también el dogma central de la biología molecular, que es entender que hay una cadena codificante y que el ADN pues, está siendo transmitido por el ARN mensajero, que va indicando cuál va a ser la participación de cada porción de cada una de las bases nucleótidas para formar una secuencia específica de ADN que finalmente va a llevar a la expresión génica. Entonces, haciendo difícil, perdón, al revés, haciendo fácil lo difícil, nosotros lo que hablamos en genética es la asociación de genes que van a expresar una, una situación a nivel de campo, ¿ok? Pero esto es, de hecho, es mucho más complejo, es algo que está totalmente codificado y en algunos casos y en algunos vegetales ya se tiene totalmente rastreado el código genético, ¿sí? Que eso es algo, un paso muy interesante que nos va a llevar a tener unos avances y unas mejoras muy interesantes dentro de lo que es la genética. Bueno, nosotros tenemos una genética en general, le llamamos mejoramiento genético, que a veces se da por una selección tradicional. Entendamos que aquí nosotros nos salteamos lo que es la selección natural, que es algo que se da normalmente en la naturaleza irrestrictamente y sin control específico. Pero aquí cuando empezamos a hablar de mejoramiento genético ya hablamos de intervención humana. Y vamos a hablar de dos principales, que esto es la fuente de Parpop, que es la Asociación de Obtentores Vegetales del Paraguay, donde vemos que se cruza una línea A que va a aportar, vamos a suponer, el macho, y la línea B va a ser la hembra. Eso se genera una filial 1 y de esa filial 1 se siembra totalmente los individuos que salieron de esa cruza y se van descartando 10-25% en F2, aquellas plantas. Yo estoy buscando plantas más bajas, entonces voy a ir descartando 10-25% las plantas que son más altas. En la F3 se vuelven a sembrar totalmente y se va descortando de vuelta al 10, el 25%, en la F4 10, 25%, F5 10, 25%. Esto, si no tenemos lugares de contrastación, que sería hacer en el verano, vamos a hablar de soja, en el verano en el hemisferio sur, podríamos estar haciendo en el verano del hemisferio norte y ahorrar, hacer dos campañas en un año, ¿sí? Esto normalmente también podría hacerse en determinadas situaciones en invernadero. Luego esto en el F6, que podría ser al sexto año de lo que fue el cruzamiento de A por B, vamos a tener una población uniforme, ya con caracteres fenotípicos uniformes, y en el F7, F8 ya se pasa esto a ensayos de campo. ¿Qué se busca con esto? La homocigosis, que es que se parezcan lo máximo posible entre sí, ¿ya? A ver, pero no en A con B, sino
el nuevo ser que se generó, que va a venir a ser la asociación de los genes de A con los genes de B, y vamos descartando por apreciación visual o otras expresiones sensoriales los individuos. Entonces esto sería una selección natural que le llamamos método Massal. Ahora, cuando hablamos del método genealógico, esto se basa en la selección de individuos de plantas de una población segregante, donde cada progenie es evaluada separadamente. El mérito de cada individuo es evaluado en el test de progenie, lo que permite la selección a base de genotipo. Ahí ya les explico cómo viene la mano aquí. En el anterior, nosotros todo lo que era el origen de la cruza de A por B se sembraba y se iban descartando. Ahora, en el genealógico, nosotros vamos a tener diferentes individuos que van a ser resultantes de la línea A por la línea B. Entonces vamos a tener, por ponerle así, 15 diferentes individuos, y cada uno de esos 15 se vuelve a hacer por separado de forma, es lo que le llamamos la población segregante, y se va haciendo un test de progenie a cada una de esas condiciones particulares para llegar a lo que se llama finalmente la selección y registro de pedigrí. También lleva toda esta cantidad de tiempo. La filial podemos considerar que es un año o es una campaña, a no ser que hagamos, como les decía, en contraestación. Normalmente la selección natural asocia métodos de selección masal con métodos genealógicos, y otra vez estos métodos se separan, por ejemplo, en seleccionar una vaina específica de la planta de soja, de una planta, y podemos hacer diferentes progenies por cada una de las vainas, ¿sí? Si tienen 15 vainas la soja, finalmente vamos a tener 15 líneas de progenie. Entonces, esto es más o menos para entender lo que es el método, el mejoramiento genético de forma tradicional, ¿ya? Se hace a campo, se hace la emasculación, se quita el polen, se hace una polinización cruzada asistida. O sea que esta cruza se hace por medio de manual y en algunos casos ayudado por tecnología. Después tenemos la mutagénesis. La mutagénesis se da cuando alguna sustancia química induce alguna mutación o un cambio en el genoma, y esto lleva a un cambio en las plantas, y que estos pueden ser permanentes y transmitirse de generación en generación. Entonces, puede darse cuando se presenta una mutagénesis por técnicas de ADN recombinante, aislar un gen específico de un organismo y esto transferir a otro por medio de un vector, ¿sí? Y luego hacer la selección y el mejoramiento, y ahí se da finalmente la clonación o diseño de genes. O sea que aquí ya estamos hablando un poco de ingeniería genética ya asociada a una condición que se puede dar en la naturaleza de forma, vamos a decir así, espontánea, ¿ya? Y lo más nuevo dentro de lo que es el mejoramiento genético es la edición génica, donde se generan pequeños cambios dentro de lo que es el genoma, que es la cantidad total de genes que tiene una planta en este caso, por medio de determinadas enzimas. Y hay uno de ellos, el método CRISPR, que nos muestra aquí que es
como tijeras moleculares que van cortando secuencias específicas y estas secuencias se colocan dentro de una secuencia complementaria de ADN. Le llamamos también, como decíamos aquí, como tijeras moleculares. Y finalmente, esto prácticamente, hablando mal y pronto, nos ahorra todo ese trabajo que hacíamos en la selección masal, que fuimos descartando plantas, o en la selección genealógica que estuvimos haciendo el test de progenie. Aquí prácticamente estamos seleccionando, bueno, yo quiero que mi planta de soja tenga mayor cantidad de nudos. Yo quiero que mi planta de soja tenga menor altura, tenga mayor altura, tenga mayor altura de inserción de la primera vaina desde el suelo. Entonces, aquí ya estamos hablando de, vamos a decir, biología molecular, que es un tema mucho más amplio, pero ustedes van a escuchar bastante ya lo que es la edición génica, y esto nos hace avanzar ampliamente en tener prácticamente de forma anticipada lo que vamos a ver a campo, ¿verdad? Entonces, con el mapeo genético prácticamente ya vamos a poder tener sin necesidad todavía de llevarlo a campo. Entonces, hoy tenemos a nivel de tecnología un mejoramiento impresionante en este sentido, y bueno y aplicado a la agricultura. Bueno, dentro de lo que es esto también tenemos qué factores claves busca la genética. Cuando yo estoy mejorando una variedad, busco que haya mejor rendimiento, sí, que tenga mayor adaptación a condiciones de estrés, a condiciones ambientales desfavorables, estrés hídrico, estrés por temperatura, resistencia o tolerancia a determinados insectos, a determinadas enfermedades. Entonces, a lo largo de ese camino, normalmente cuando estudiamos en la genética convencional, decíamos lo siguiente: si yo voy a buscar una variedad que aumenta rendimiento, ella va a disminuir adaptación y va a disminuir resistencia. Si queremos una variedad que aumente resistencia, ella va a ser menos adaptada y va a tener menos rendimiento. Si queremos una variedad de soja más adaptada, ella pierde en rendimiento y pierde en resistencia. Hoy, a nivel de lo que es la genética asociada a la biotecnología, esa premisa cada vez está siendo, vamos a decir, más distanciada, ¿ok? O sea que hoy nosotros podemos ir consiguiendo buenos rendimientos en genética con buena adaptación y también con buena resistencia, asociando genética con biotecnología. Esto es un estudio de caso para ver cómo la genética aplicada a la soja. Tenemos una realidad en el Chaco paraguayo. Fíjense, donde se evalúan diferentes modelos de rotación de cultivos. Esto es manejo para mejorar la productividad en un determinado tipo de suelo. El comportamiento productivo del cultivo de soja sometido a 2 métodos de aplicación de inoculante. Esto también es manejo asociado a lo que es toda la parte de la fijación biológica de nitrógeno, efecto del rastrojo de maíz y en combinación con pastura sobre el desempeño productivo del cultivo de soja. Esto es manejo, como decíamos, de rotación, efecto de la fertilización nitrogenada en la inoculación del bradyrhizobio en rendimiento de soja, también asociación de lo que es la química de suelo, efecto de las densidades de siembra a través de diferentes distanciamientos entre hileras, de productividad del cultivo de soja. Esto es manejo, eficiencia de fungicidas para el control, también manejo integrado de enfermedades, efecto en la productividad. Y
una red de ensayos que nos dan un resultado de cómo a nivel general se están moviendo estas variables dentro de lo que es. Entonces, analizando un poco el caso particular del Chaco, ahí vemos que existe una red de ensayos de evaluación de IDEAGRO donde se ofrecen variedades. Fíjense que aquí hay algunas variedades que después vamos a hablar que son I2X, XTD, RR, IPRO, ¿ya? De diferentes empresas. En algunos casos son de genética y otras son empresas semilleras, ¿sí? Y los grupos de maduración. Entonces, se van sometiendo a diferentes lugares comparativamente estos para ver el resultado de su desempeño. ¿Qué se tiene? Resultados de la precipitación y la evapotranspiración. Aquí, esto en el Chaco paraguayo, en las 5 localidades donde se realizaron un promedio. En este caso vamos a ver acá de Fernheim, donde vemos en celeste a lo largo de los meses de julio a junio, ¿sí? Cómo se comportó la precipitación, cómo aquí en este color un poco más cobre, la evapotranspiración potencial en milímetros, la temperatura media, fíjense, estuvo entre 30 a 40 grados en el mes de octubre, llegó a 40 grados, temperaturas máximas, temperaturas medias, perdón, las temperaturas máximas son las que están en rojo, que llegaron hasta 42, y las medias como máxima 30. ¿Okay? Otros datos también que se tienen, el rendimiento promedio de las variedades por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 localidades distintas. Aquí los números, las letras que son iguales indican que no son diferentes estadísticamente hablando. Vemos que dos localidades fueron las que tuvieron el mayor rendimiento, Neuland y Calais. Y después esto es el rendimiento promedio y población de plantas por metro de cada variedad. Como vamos viendo aquí, tiene el nombre de la variedad, el promedio de todas las localidades y con cuántas plantas por metro lineal, en este caso 10.4. En algunas variedades fueron de 3.7. Aquí vamos a ver entonces los rendimientos en kilos por hectárea. Se tuvieron máximas en promedio de 2.600, que es un muy buen promedio para el Chaco, y después vamos viendo ahí cómo se comportaron las demás variedades. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto es genética y hay que buscar ubicar la genética de acuerdo al ambiente. No hay variedad mala, sino variedad mal posicionada, ¿sí? Y esto después nos lleva a unos resúmenes donde se puede hablar de variedades con alto potencial productivo clasificado según su rendimiento relativo, donde acá vamos a tener el rendimiento relativo, que fue casi 13% por encima del promedio. Esto dio 2.600 kilos. Y otro resumen de las características con alto potencial. Aquí esto es un estudio mucho más amplio donde se ven las variedades también que se adaptan mejor a condiciones más extremas, ¿ya? Entonces, hay toda una gama de análisis y estudios que se van haciendo posterior ya a los cruzamientos que vimos en la parte de genética. Y aquí una pregunta. ¿Cuánto puede rendir un cultivo de soja que crezca sin restricciones de agua, nutrientes, libre de estrés biótico, enfermedades, plagas y malezas? Siempre nos... ¿Cuánto puede llegar? Bueno, eso es un número
que tenemos que llamarle rendimiento potencial, y ese rendimiento potencial está dado cuando nosotros vencemos el factor de limitación agua, cuando procedemos a un buen manejo de enfermedades, de nutrientes, o manejo de suelo, de insectos y de malezas. Aquí nosotros podemos controlar bien malezas, pero podemos perder rendimiento en deficiencia de control de insectos. Podemos tener un buen manejo integrado de malezas, de enfermedades y de plagas, pero estamos con deficiencia a nivel nutricional. Y también podemos hacer bien todos los manejos antrópicos, antropogénicos, o sea, que dependen de nuestro movimiento de decisiones a nivel de campo, pero podemos tener limitaciones de agua, ¿ya? Entonces, tenemos que el rendimiento potencial se va a definir factores como la radiación, la temperatura, el agua, la genética de vuelta y la presencia de dióxido de carbono. Ahora, el alcanzable es cuando cubrimos toda la parte que no podemos controlar en cierto sentido y tenemos solo limitación ya de agua y nutrientes. Ahora, el rendimiento actual es algo que va en relación a cómo manejamos insectos, malezas, enfermedades y estrés. Entonces, nosotros vamos a hablar de un potencial de rendimiento, ¿sí? Vamos a hablar de un rendimiento alcanzable que normalmente es el 80% del potencial de rendimiento, que aquí también esto se le dice, aparte de rendimiento alcanzable, se le dice factor agua normalmente, ¿sí? Y el promedio de rendimiento, que sería el rendimiento real de campo. Vemos aquí que hay una brecha interesante entre lo que es el rendimiento promedio y lo que es el rendimiento alcanzable, ¿sí? Y una brecha mucho más pequeña entre lo que es el alcanzable y el rendimiento potencial. Solo para tener una idea, este es un estudio del GLGAP, que es una asociación de investigadores que va evaluando los niveles de potencial de rendimiento, el rendimiento alcanzable y el rendimiento promedio o el rendimiento real. Y nos resume que en Brasil le colocan como rendimiento potencial de la soja 6.700 kilos por hectárea. El 80% de eso sería 5.500 kilos por hectárea, que es el rendimiento alcanzable, y una brecha que también se le llama brecha de manejo, que es el rendimiento que hoy se está teniendo en promedio a campo, que es de 3.000 kilos por hectárea, ¿sí? Entonces, esto podemos trasladar un poco a Paraguay. El potencial de rendimiento se estima en 4.7 toneladas. El potencial, el rendimiento limitado por el agua o el alcanzable es de 3.7 y 2.6 el promedio general a nivel país, o esta es una brecha de manejo de casi 1 tonelada. O sea que lo que nosotros estamos perdiendo a campo es prácticamente 1.000 kilos por hectárea por cuestión de manejo, y eso no es genética. O sea que la genética puede ser fantástica, pero la ubicamos en un lugar que no corresponde y termina no expresando todo lo que debería, ¿sí? De hecho, nosotros no soy muy, puedo criticar este valor de 4.100 kilos por hectárea, porque nosotros ya hemos tenido techos de rendimiento por encima de 5.000 kilos por hectárea en Paraguay, pero de hecho eso no es el promedio, ¿sí? Entonces, si le preguntamos a esta gente que llegó a esos niveles, muchos de esos factores están supeditados al manejo de suelo, ¿ok?
no tanto a nivel genético, que sí nos da una preponderancia también, pero la asociación de lo que es la genética, el ambiente y el manejo es lo que finalmente nos genera el rendimiento. ¿Ok? Con esto nomás quería mostrarles inicialmente cómo estamos a nivel de lo que es la genética y con uno de los factores principales que es rendimiento. Bueno, uno de los puntos también es hablar un poco de biotecnología moderna para maximizar los rendimientos y cómo entendemos biotecnología. Primero que se separa, son dos acepciones que se unieron, uno que habla de la biología y otro que habla de la tecnología. Entonces, cualquier tecnología que se aplique a los sistemas biológicos, organismos vivos, derivados, que puede ser una creación, una modificación de productos o procesos, es lo que le llamamos biotecnología. Existe una biotecnología tradicional o biotecnología, vamos a decir, sí, tradicional, que es, por ejemplo, la elaboración de la cerveza, la elaboración del pan. ¿Por qué? Porque estamos interviniendo sistemas biológicos, organismos vivos que son las levaduras, dentro de un producto que es la harina, por ejemplo, de trigo o el malteado de la cebada en la cerveza, y se alteran determinados eh, elementos que finalmente derivan en el pan y la cerveza, que termina siendo un producto de biotecnología, ¿ya? Ahora, esto también se puede aplicar a cuestiones médicas, industriales, vamos a decir, de construcción, pero nosotros vamos a enfocar un poquito para hablar a nivel de la agricultura y producción de alimentos. Entonces, entendiendo esta palabra biotecnología, vamos a aterrizar un poco en otras cuestiones que son es la ingeniería genética y los transgénicos. De vuelta, tenemos que hacer la separación de esto. La ingeniería genética es una rama del conocimiento que se sustenta en la manipulación genética de un organismo. Esta manipulación puede consistir en la supresión de ciertos fragmentos del genoma, como vimos en el CRISPR, su modificación, duplicación o clonación e incluso sustitución por un fragmento de otro organismo. ¿Sí? O sea que la biotecnología puede no ser ingeniería genética. Claro, la biotecnología tradicional no tiene ingeniería genética. Ahora, cuando ya hablamos de manipulación genética, ¿sí? Ahí hablamos de ingeniería genética. ¿Y qué finalmente son los transgénicos? Todo organismo que se haya aplicado ingeniería genética, que normalmente se le llama OGM o OMG, organismo modificado genéticamente, o organismo genéticamente modificado, lo cual podemos decir que esto no significa que sean transgénicos, ¿sí? Para que sean transgénicos, tienen que pertenecer, tienen que venir de otro organismo, ¿ya? Como el caso del el gen de tolerancia al glifosato para la soja, que viene del genoma de, de una bacteria del suelo, ¿ok? Que es totalmente otro reino, otro género, otra especie. Ahí estamos hablando de transgénicos, ¿sí? O sea, genes manipulados, o sea, por ingeniería genética, tienen que venir de otro organismo, ¿ya? Bueno, hoy como vemos a nivel Paraguay esto, la biotecnología en números, podemos indicar 191 millones de hectáreas a nivel mundial están sembradas con organismos genéticamente modificados. Paraguay ocupa el sexto lugar
Esto con los datos del Instituto de Biotecnología del Paraguay, entre los mayores productores de alimentos genéticamente modificados, tenemos eventos transgénicos liberados en Paraguay en soja, en algodón, en maíz y también en trigo, ¿sí? Y hay 26 países en el mundo donde se siembran cultivos genéticamente modificados. Si vemos a nivel mundial, vamos a encontrar a Paraguay aquí con prácticamente 49 eventos a nivel mundial. Y esto es asociación de trades, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo cómo la biotecnología moderna, después vamos a ver cómo se puede aplicar a nivel en la idea de maximizar los rendimientos. Si nos fijamos, Estados Unidos está a la cabeza con 225 eventos aprobados entre 1992 y el 2024. Si aquí vemos, solo para fijarnos, estos son los cultivos en Paraguay. Aquí vemos soja, maíz, algodón y trigo. En otros países tenemos inclusive transgénicos en el mamón, transgénicos en la remolacha, transgénicos en la piña, ¿sí? Entonces, hay diferentes cultivos agrícolas que ya tienen OGMs liberados en distintos países, ¿sí? Bueno, esto también solo para mencionar que existen otras nuevas técnicas como ser la tecnología nucleasa de zinc, mutagénesis dirigida por oligonucleótidos, cisgénesis, intragénesis, metilación del ácido desoxirribonucleico dependiente del ácido ribonucleico, el injerto sobre un patrón modificado genéticamente, mejora inversa, agroinfiltración, que no vamos a hablar así puntualmente, pero para ver que la biotecnología, que en algún momento fue tradicional, hoy ya hablamos de biotecnología moderna, donde entra a tallar la ingeniería genética y parte de esa ingeniería genética es la transgénesis. Bueno, para indicar, como veíamos, en Paraguay tenemos varias leyes que cubren estos temas. Vamos a colocar nada más algunas. Paraguay es signatario del protocolo de Cartagena de seguridad y biotecnología. Existe un documento que habla sobre la política y el Programa Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal. Existe la CONBIO, una Comisión Nacional de Biotecnología. No es que los eventos biotecnológicos entran abiertamente sin control. Bueno, tenemos sí fronteras muy permeables que eso hacen que ingresen a veces salteando estos controles, pero no debería ser la normalidad. Existe una Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria. Existen varias leyes, decretos que afectan a la bioseguridad, tanto de productos de biotecnología, y lo interesante es que existen varios institutos. Está el Instituto de Biotecnología, está la Asociación de Productores de Semillas, está la Asociación de Obtentores Vegetales, que se sientan a dialogar junto con el Estado por medio del SENAVE y su dirección de semillas para llegar a acuerdos marcos e ir avanzando. Entonces, tenemos una fortaleza legal muy interesante en Paraguay para dar nomás una explicación de que esto no es una liberación deliberada de genes al ambiente, sino algo bien que está dentro de las normas de la bioseguridad y está a nivel mundial. Bueno, tenemos que indicar
cómo estas tecnologías transgénicas nos ayudan, y la gran mayoría de ellas vienen, por ejemplo, de lo que es la utilización del agrobacterium y bombardeo de partículas por biobalística, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros un gen identificado aislado. Ese gen se inserta en un plasmidio, se genera tipo una infección, parte de ese ADN se transfiere a una célula vegetal incorporando el gen de interés a los cromosomas. Ahí se bombardean por biobalística, ¿sí? Y se van seleccionando las células de interés que van a tener aquella porción del gen aislado que me interesa. Aquellas que no tienen se van a ir eliminando. Y ahí se termina generando una planta a partir de una única célula transformada. Esto es biotecnología moderna, esto es una de las tecnologías de transgénesis. Bien, hoy en Paraguay, para hacer un timeline, eh, nosotros ya teníamos soja RR, o sea, Roundup Ready, eh, allá por los años 2000, 2001, ya que ingresó penosamente por la filtración de frontera. Y a partir del 2005 se tiene un acuerdo marco finalmente para la captura de valor. Es lo que les decía en la propiedad intelectual. Alguien es dueño de todo este trabajo que se hizo, y esta parte de biotecnología moderna y después eso asociado al mejoramiento genético, y se buscó herramientas para que toda la cadena se vea beneficiada por eh, por este mejoramiento, y se tuvo el acuerdo AMBA, ¿sí? Que eso se tuvo el pago de las regalías por espacio de 10 años y se pagaba por tonelada de soja que se constataba que era RR. Luego, ya con las mejorías y los aprendizajes, se empezó a tener un nuevo trait biotecnológico, un nuevo transgénico que, aparte de tener el gen RR, es el Intacta RR2 Pro, nos daba la posibilidad de tener el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que ataca a determinados géneros y especies de la orden Lepidoptera. ¿Ok? Entonces esto se desreguló el evento en el 2013. ¿Ya? Luego tenemos otro evento que se desreguló en el 2019, que es el HB4, que es un evento transgénico tanto para soja como para trigo, que tiene dos temas principales, que uno de ellos es la mayor tolerancia al estrés hídrico y la tolerancia al herbicida glufosinato. El RR, la tolerancia al herbicida glifosato. Aquí ya estamos hablando del glufosinato. Luego viene ya la plataforma Intacta, Intacta 2X o I2X, es el Intacta Extend, donde aquí se dio la liberación en el año 2021. Hoy ya tenemos variedades comerciales tanto de RR como de iPro, que se le conoce al Intacta. También el Intacta nos dio una mejoría en los rendimientos asociado a estos cambios a nivel de los cromosomas, que finalmente ayudan a potenciar rendimiento. El HB4 está liberado, pero no tenemos variedades comerciales. El Intacta 2 Extend sí ya se tienen variedades comerciales. Y
lo que podría darse en el futuro es el Intacta 5 en soja, que podría darse en el año 2028 en adelante aquí en Paraguay. Entonces, mirando cómo fue creciendo vamos a decir, el abanico de posibilidades de uso de la biotecnología en Paraguay, de hecho es asociado por una fuerte plataforma legal, una posibilidad de cobro de regalías en diferentes modalidades. En el Intacta RR2 Pro, aparte de cobrar solo en el grano de recepción de silo, como se hacía en el RR, ya se logró cobrar en la semilla certificada y también en la semilla guardada para la siguiente campaña por parte del productor. Lo cual esto se extendió también ya al Intacta 2, a la plataforma Intacta 2 Extend. Y habría que ver cuál va a ser la plataforma en el Intacta 5. Solo para mencionar, el RR es de hecho la posibilidad de utilizar el glifosato sobre la soja emergida. El Intacta RR2 Pro forma parte también el Roundup Ready Plus, el sistema de manejo de malezas, y aparece la novedad del uso, la posibilidad de manejo diferenciado del orden de Lepidoptera, para lo cual es interesante que se mantenga el refugio. El refugio sería una variedad que no tenga el gen VT, ¿sí? Puede ser una RR o una convencional, y estas son las formas diferentes que se pueden colocar dentro de la parcela. Optar por 80% de soja intacta y un 20% de soja no intacta, ¿sí? Entonces 80% intacta de R2 Pro, 20% de refugio, y esto tiene que hacer cada agricultor, y no esperar que haga el vecino. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? De una asociación de biotecnología moderna, de ingeniería genética por medio de transgénesis, pero para que esto pueda ser utilizado con más tiempo y no caiga en resistencia, se tiene que hacer un manejo, y ese manejo es humano, ¿ya? En Intacta RR2 Pro tenemos la siguiente condición. Lo que es en verde indica que controlaba Anticarcia gematalis, Pseudoplusia includens y el Liotis virescens. No controla complejo de chinches, Spodoptera eridánea, Spodoptera cosnoides, otras orugas cortadoras, ni trips, ni ácaros, ni moscas blancas. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario la utilización todavía de insecticidas? Sí, de acuerdo al tipo, como hablábamos en el manejo integrado de plagas, lo que nos diga el monitoreo que hagamos a nivel de campo. Bueno, cuando aparece el Extend, ¿de qué estamos hablando? La posibilidad de utilizar el Roundup, siempre el glifosato, sobre el cultivo, con la posibilidad del uso del herbicida dicamba, pero un dicamba MEA, es un dicamba que tiene otro tipo de sal que le hace mucho menos volátil al dicamba. El dicamba es un herbicida auxínico que tiene si es de DMA, por ejemplo, que dimetilamina, es mucho más volátil. En este caso, las variedades que tienen la biotecnología Extend son tolerantes al dicamba etanolamina, que
tiene una menor volatilidad y dentro de todo esto prácticamente se tiene que tener, además de los cuidados tradicionales de las aplicaciones con herbicidas, tenemos que mejorar en la tecnología de aplicación. Existen picos específicos que son los recomendados por los dueños de la genética, de la biotecnología, para que realmente podamos utilizar el herbicida dicamba en la forma recomendada justamente por ellos. Y luego lo siguiente, mantiene el intacta, el BT, ¿sí? Hay que preservar el tema de la idea justamente que exista una descendencia que pueda ser controlada, una parte por intacta y por el BT y otra parte eh, por insecticidas normales. Por eso se pide el refugio, que va a ser una variedad que no tiene el gen BT, para que esto pueda ser más extendido en el tiempo. ¿Qué mejoró con el Intacta 2? Que esto hablamos un poco ya en la entrega de manejo integrado de plagas, dentro de lo que es control biotecnológico. Una mayor protección para Lycoverpa armígera y Spodoptera cosmioides, porque tiene apilado 3 proteínas BT. CRY1AC, CRY1A105 y CRY2A-V2, ampliando el espectro de control. O sea que, como veíamos aquel dibujito de los genes, la asociación de genes forma un ADN específico, que eso nos da la posibilidad de tener un retraso en la evolución de la resistencia, ¿ya? Bueno, ¿y qué nos espera más adelante el Intacta 5 más? Ya está liberado esto en Brasil, o sea que es desregulado, tiene que cumplir procesos también en Paraguay para la desregulación, y después viene vamos a decir, los acompañamientos en la red de ensayos para verificar cuáles son las variedades más adaptadas, aquellas que tienen estos genes del Intacta 5, que van a dar una resistencia aparte del tradicional glifosato, que ya venía el RR, que ya con él venía también el Intacta, con él ya venía el Intacta 2, se asocia el dicamba cuando aparece el Extend, y lo novedoso es la posibilidad de mesotriona, una tolerancia a mesotriona, glufosinato y 2,4-D. Y una ampliación de control de lepidópteras, en este caso Elasmopalpus lignocellus, Rachiplusia nu y Spodoptera eridania. O sea que esto todavía no tenemos, se estima que estaría a partir del 2028 con posibilidad de variedades comerciales a campo. Entonces vemos una dinámica muy interesante a nivel país de estos. ¿Qué podemos llevar como recomendaciones prácticas para productores y técnicos en esta 1h20 que tenemos ya de charla? Bueno, hablábamos de genética, hablábamos un poco de ambiente, algo de fertilidad, algo de sanidad. Nosotros, cuando desarrollamos anteriormente uno de los módulos, hablábamos un poco de unos ejemplos de una variedad específica y cómo esa variedad estaba determinada por el obtentor de que debería ser sembrada a 45 centímetros entre línea con 12 plantas por metro lineal, que eso nos va a garantizar que tenga 1,20 m de altura, con tanta cantidad de gajos, que en un ambiente de mayor fertilidad tiene un mayor potencial. Otra variedad en un ambiente con menor fertilidad tiene otro potencial. Entonces, la asociación
de la genética y ayudada a esa genética con la biotecnología, entendiendo bien todos los manejos, como vimos que puede en Paraguay, podemos perder hasta 1000 kilos por hectárea por errores en el manejo, y esta parte de sanidad también asociado, todo esto nos va a dar este término que es el manejo integrado de cultivos. Entonces, la genética por sí sola, el caballo por sí solo, ¿llega a la meta? No, es junto el caballo con el jinete que le va a guiar con el manejo de acuerdo al tipo de ambiente para que exprese, como veíamos la genética, que es la parte fenotípica, la expresión génica de acuerdo a la condición ambiental. Entonces, como conclusiones preliminares, gente, podemos hablar que existe un aumento geométrico de la población a nivel mundial, existe un crecimiento aritmético de la producción, o sea que aumenta mucho más la población mundial que la producción mundial. Paraguay se sienta en la mesa de los grandes, o sea que todo lo que nosotros estamos viendo, en algunos casos nosotros estamos a niveles por encima de determinados países, eso nos lleva a ser competitivos en determinadas áreas, que la genética tiene que estar asociada al manejo por ambientes, ¿sí? Nos va a dar una guía hacia dónde ir, ¿sí? O sea que nunca podemos decir que una variedad específica de soja es buena o mala, sino que si ya cumplió todos los rigores para ser registrado y estar protegida, que es una ley dentro de la ley, es un esquema dentro de la ley de semillas, la protección de las variedades, tenemos dos registros, el registro de protección y el registro comercial. Si llegamos a ese nivel, significa que tiene preponderancia por sobre testigos que se están sembrando ya en el país. Entonces, esa variedad, para que exprese su máximo potencial o su rendimiento alcanzable, va en relación a cómo yo lo ubico de acuerdo al ambiente que yo tengo. Tengo que conocer bien mi suelo, mi parcela, tengo que conocer los ambientes de cultivo, eh, tengo que conocer la rotación que voy a hacer. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ubicar tal o cual variedad, la fecha de siembra, el tipo de maquinaria que tengo. Entonces, ahí vamos a alcanzar a superar lo que son los promedios de rendimiento normales. Y viendo que la biotecnología termina siendo una herramienta que aporta a la genética y al manejo. La biotecnología por sí sola no nos va a dar ese salto en potencial de rendimiento que esperamos. Es netamente una herramienta que aporta, ¿sí? Y hoy tenemos empresas de genética que también son empresas de biotecnología. Algunas empresas de biotecnología no tienen genética y se asocian con empresas de genética. Ahora bien, luego lo que es prácticamente el 50% de garantía de lo que nos va a dar finalmente el potencial de rendimiento del manejo, ¿sí? Y como siempre les digo, consultar siempre con un ingeniero agrónomo, ¿ok? Entonces, llegado a la hora y media de presentación, quedo disponible por si tuvieran algunas consultas para hacer. Muchas gracias.
La genética, a ver, la biotecnología, el evento biotecnológico ya está liberado, ya está desregulado, así se dice, y las variedades que tienen el gen biotecnológico HB4 están en proceso de registro, ¿sí? Entonces, están en otra etapa. Y hay etapas que no podemos saltear, eh, pero a nivel de lo que es la biotecnología, el evento biotecnológico está liberado en Paraguay. Correcto, correcto. No, y, justamente ahí veíamos en esa encuesta que les mostré del colega eh, de, del envío, que uno de los factores que consideraban limitantes era el tema de adaptación a terrenos bajos. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Ok, bueno, nosotros estamos procediendo a crear un espacio en YouTube y vamos a ir agregando así por porción de cada webinar, de los anteriores también y de este, por supuesto, va a estar disponible, sí. Es un poco, no les puedo decir mañana, pero va a ir estando disponible en la medida del tiempo. Excelente, Kevin. Muchas gracias, muy amable. Bien, entonces no queda más que agradecer y la confianza, el acompañamiento y vamos a seguir en contacto por las redes sociales y por los enlaces que vamos teniendo. Excelente. Y como va a ser el último webinar del año, desearles un buen final de año, una feliz Navidad y un buen inicio de año y buena cosecha, que es lo que más queremos. Muchas gracias.